Siguiendo con la clase, el tutorial de la planilla, vamos en este caso a describir todo lo que son conceptos. Aquí mostramos la relación de conceptos que tiene el sistema, que en este caso es para esta empresa en particular. Aquí disponemos de el factor DPS, el tope primer seguro, sueldo mínimo, días de intermitencia, días de falta. Todos los conceptos de días trabajados, número de horas trabajadas, días de subsidio, reintegros, ¿no? Si entramos a cualquier concepto, por ejemplo, sueldo mínimo, modificamos. Aquí está definido explícitamente el concepto. Es el código 020, su nombre, sueldo mínimo, el dato que va a ir en la boleta de pago, títulos en reportes. Cuando generamos el reporte y seleccionamos este concepto para que salga en el reporte, el título irá con este nombre, sueldo mínimo. Cada concepto tiene un nombre, un alias, el cual nos va a servir para las formulaciones. Cada concepto se define si es una constante, si es un dato fijo, si es un dato variable, si es una fórmula. Dato constante, por ejemplo, el tipo de cambio, sueldo mínimo. Bueno, me disculpan, tuve una llamada. Siguiendo con la descripción del concepto, ¿no? Aquí tenemos la clase, el número de decimales. Esto nos va a ayudar para cuando presentemos el valor en la boleta de pago o en cualquier otro reporte, lo vamos a mostrar con 0 o 2 decimales o con un decimal, como yo designe. Cada concepto también se define el tipo de concepto. Por ejemplo, si es un dato interno, si es un movimiento, si es una remuneración. Una remuneración indica que en la boleta de pago va a ir en la columna de remuneraciones. Si va a ir en la columna de descuentos, lo marcamos. Si es un descuento por FP, también lo marcamos y es un aporte patronal. Esto es válido para poderlo indicar en la boleta de pago. Aquí, ¿no? En esta columna de ingresos, descuentos o aportes. La unidad indica, por ejemplo, cuando definimos el concepto, aquí ven esta D, es de días. O sea, esta remuneración ha sido calculada en 2.400 soles y fue calculada por los 30 días, ¿no? Si tenemos a ver otros conceptos, bueno, en este caso no lo hay, pero eso nos indica el origen que nos ayudó para este cálculo. Si se emite en boleta, si este concepto va a ir en la boleta de pago, o sea, va a describir, lo marcamos como remunerativo. Si este concepto es válido para el PLAME, lo marcamos y describimos el PLAME. Vamos a escoger otro concepto que esté amarrado, que esté alineado. Por ejemplo, la remuneración hora extra de 35%. Vamos a darle aquí y aquí tenemos el nombre que va en la boleta de pago, en el título del reporte, y este es el nombre de este concepto, el nombre mnemotécnico. Para el cálculo de la hora extra, esta es una fórmula, es un poquito larga, es más larga de la que mostré aquí en esta fórmula de la hora extra. Aquí es un cálculo muy simple, pero lo que pasa es que cuando la hora extra viene con minutos sexagesimales, hay que convertirlo en minutos centesimales. Entonces, aquí tenemos una fórmula mucho más depurada. Entonces, el sistema cuando calcule las horas extras, me va a calcular en base con esta formulación. Vamos a ver el detalle aquí. Aquí hay un botoncito donde mostramos el análisis, cómo se usa la fórmula. Me dice que hay código duplicado porque seguramente se está usando 2 veces el mismo concepto. Aquí tenemos la fórmula, la hora extra base,
Bueno, anteriormente en otro concepto hemos calculado la base de la hora extra, que base debe ser el sueldo entre 30 entre 8, para calcular cuánto vale la hora de ese trabajador. Y aquí multiplicamos por el número de horas extras del 35%, ¿no? Y aquí hay una formulación. Si vamos al concepto de esta fórmula, el 190, vamos a ir al 190, base de hora extra. Entramos aquí y aquí está, ¿no? Es el ingreso básico mensual entre 30 y entre 8. O sea, es el valor de la hora extra de esa persona, de la hora. El ingreso básico mensual es el 145. El 145 es el ingreso básico mensual, es el haber básico en soles más la asignación familiar, ¿no? O sea, lo que él recibe mensualmente, no lo que recibe, sino el sueldo mensual teórico. Entonces, como ven, todo está amarrado. El ingreso básico mensual se va a la base de horas extras y se va a la remuneración de la hora extra. Entonces, aquí entramos y podemos ver en análisis de uso, podemos ver que se usa la base de hora extra y el número de hora extra para el cálculo. Para la definición de esta tabla, la definición completa de los conceptos, tenemos que tener bien claro cómo debemos codificar. En este caso, primero definimos las constantes. En este caso, por ejemplo, el sueldo mínimo, el tope de FPS, tipo de cambio, días calendarios, días feriados, los días de ajuste. Datos fijos, definimos los sueldos, el tipo de trabajador, si la persona, si el trabajador está afecto a la asignación familiar, ingresos fijos, porque puede recibir pagos por movilidad, por vivienda, y datos variables son datos que solamente serán presentes en el mes. Por ejemplo, los días trabajados, los días no computables, si tuvo faltas en ese mes, si salió de vacaciones, tuvo licencias, subsidios, si tuvo horas extras, si trabajó día feriado, si trabajó en vacaciones. Entonces, estos son los datos que van a alimentar a la planilla. El sistema tomará estos datos y calculará la remuneración básica, calculará la asignación familiar, calculará la hora extra en soles, calculará las faltas, las tardanzas para restar para la base imponible, calculará las gratificaciones, las bonificaciones. Si trabajó en feriados, si trabajó en CTS, si tuvo CTS, utilidades, otros ingresos. Estos datos los jalará de unos módulos que posteriormente explicaremos. Entonces, el sistema tendrá una formulación. Por ejemplo, la remuneración básica será el sueldo de 30 por los días trabajados. Tendrá asignación familiar si el factor de familia es mayor que 0. O sea, si tengo 1, se calculará sueldo mínimo entre 10, que es el 10%. La hora extra, bueno, es una fórmula muy sencilla, pero la otra fórmula que mostremos es la más exacta. Pero en el fondo es lo mismo. Sueldo básico entre 30 entre 8, multiplicado por horas extras por 1,25. Entonces la hora extra de 25. Las gratificaciones se calculará siempre y cuando este switch esté en 3, o sea, cuando calculemos la gratificación. Este switch se pondrá en 1 si hay remuneraciones, en 2 en vacaciones y 3 en gratificaciones. Se calculará el sueldo mes más el promedio de datos variables, todo eso dividido entre 6 y multiplicado por los meses que trabajó en el semestre. Igualmente las vacaciones será el sueldo de mes más el promedio de las remuneraciones variables entre 30 multiplicado por los días de vacaciones. El CTS, las utilidades, podrá jalarse esa información de los módulos que tenga el sistema de CTS, módulo de utilidades o módulo de liquidaciones. Como se van dando cuenta,
esta tabla de conceptos es una tabla muy particular en un sistema de planillas. Otros sistemas no disponen de este tipo de tablas. Ni un sistema contable, ni un sistema de inventarios, ni un sistema de facturación. Sus fórmulas son muy simples. Aquí las fórmulas hay que adaptarlas para cada empresa, para los criterios de pago. Eh, Tenemos los descuentos de ley, AFP, ONP, Salud Vida, hay descuentos adicionales, como son los préstamos, que ya también el sistema nos da un módulo de préstamos, los adelantos, descuentos judiciales, los aportes patronales, salud, que es un concepto general. Hay empresas que aportan el SSTR por el riesgo que tiene el trabajador dentro de sus instalaciones, ¿no? Entonces, aquí esta es la estructura general que nos va a servir para definir los conceptos en este orden. Por ejemplo, aquí hemos calculado las faltas, las tardanzas. ¿Por qué? Porque esto tiene que restar a la base imponible, la cual va a ser base para el pago de FP, ¿no? Entonces, pero estas faltas deberá ir en los descuentos adicionales. O sea, aquí tendremos que repetirlo en las formulaciones. Esos detalles ya lo veremos posteriormente cuando implementemos una empresa. Aquí lo que trato es de darles en líneas generales lo que es este archivo de conceptos. Entonces, aquí tenemos la lista completa de todos los conceptos. Tenemos la columna de descripción que va en la hora de pago, en los alias, la clase, qué tipo de unidades y qué tipo de movimiento. Esta RM significa que este dato va a salir en la hora de pago. Por ejemplo, remuneración básica, RM, significa que está con este cheque, porque va a ir en la boleta de pago. O sea, es una remuneración básica, ¿no? ONP, un descuento de ONP, si lo buscamos en la boleta de pago, en la tabla de conceptos, vamos a ir por aquí, ONP, en los descuentos. Aquí está ONP. Su nombre, vamos a hacer la modificación. El nombre perdón, ese es el porcentaje, pero el que va a ir en la boleta va a ser este. Y está marcado con RM. Entramos y el nombre es ONP, que es el dato que va en la boleta de pago. Aquí, ONP. Descuento EPS es descuento punto EPS. Vamos a verlo. Acá está, descuento punto EPS. Si entramos aquí, modificar, aquí está, descuento punto EPS. Este es un descuento por trabajador, se pinta en la boleta y se debe exportar al PLAME este dato. Acá está el PLAME y se va a ir a este código 705 cuando generemos el PLAME. Entonces, como ven, aquí tenemos la descripción completa, ¿no? Con esta tabla podemos ayudarnos, podemos ver la descripción general y al costado vamos a ver las formulaciones. Aquí tenemos las formulaciones de cada concepto. Por ejemplo, el aporte obligatorio es una fórmula que es la base imponible, le hemos llamado remuneración asegurable, multiplicado por el aporte de la tasa de ONP, perdón, de la tasa de aporte obligatorio, redondeado a decimales. El AFP seguro es con la tasa de AFP. Estas tasas se obtienen de la tabla de AFP. La comisión, y si está afiliado a MIXI, si está si tiene la marca de mixta.
Por ejemplo, vamos a entrar aquí, aquí tenemos el total de FP. Como ven, tenemos todos los conceptos con su formulación. Este concepto de formulación es si está en AFP es cero. Si no, se le calcula la base de FP multiplicado por el porcentaje de ONP, ONPP, porcentaje, entre 100. Entonces tenemos todos los conceptos definidos con su formulación. Esto es importante porque cuando calculemos la planilla, el sistema, cuando calculemos aquí, entramos y el sistema va a calcular toda la planilla en base a esas formulaciones. Ok. Eso es, en líneas generales, lo máximo que le podemos definir. Aquí tenemos la siguiente tabla, los conceptos PLAME, que son básicamente una tabla jalada también de la tabla SUNAT. ¿Ok? Bueno, ahí nos quedamos.